Advertencia. Las ideas y opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus productores y no comprometen las políticas ni el pensamiento del canal CNC. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Semana al Día, magazine institucional del Sindicato del Magisterio de Nariño, con la actualidad educativa, gremial, sindical, cultural, deportes, pedagogía e investigación, con el contexto social y político, todos los miércoles 7:30 de la noche, con repetición los domingos en el mismo horario en este canal CNC, Semana al Día. Nos oyen y nos ven. En una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. Damos la cordial bienvenida a todos los televidentes que sintonizan su canal CNC. Una vez más nos damos cita en su magazine Semana al Día, el magazine institucional del Sindicato del Magisterio de Nariño, Simana. Saludamos a todos nuestros docentes del Departamento de Nariño. Hoy nos encontramos en la Pinacoteca Departamental. Diferentes artistas han traído sus obras para que los pastuzos nos demos cita aquí, en este espacio donde converge la cultura regional. Hoy estaremos tratando los temas diferentes, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con la capacitación para nuestros docentes desde escuela sindical, convocatorias desde las diferentes instituciones educativas. Toda la información educativa, gremial, sindical, del carácter social, político, lo encuentra aquí, en Semana al Día. Acompáñenos. Un saludo muy especial a todos los televidentes que sintonizan nuestro magazine Semana al Día, para informarles que el pasado 4 de junio se llevó a cabo en nuestro Sindicato del Magisterio de Nariño el 8º Pleno Departamental de Presidentes, donde se estableció por unanimidad la gran jornada que se llevará a cabo los días 27 y 28 de este mes, donde estaremos realizando diferentes actividades por el rechazo a este mal servicio de salud y por el respeto de los derechos humanos y la dignidad del magisterio nariñense. Las voces de la lucha sindical, educativa y social de la región se ven en Semana al Día, programa institucional del Magisterio de Nariño, por una educación al servicio del pueblo. La precariedad de la prestación del servicio de salud no es ajena para los docentes del Departamento de Nariño y a nivel nacional. A nivel nacional se han realizado diferentes protestas para exigir que la prestación del servicio de salud sea de calidad para los docentes y sus familias. Nariño no es la excepción. El próximo 27 y 28 de junio se convoca un paro de 48 horas. Nos dimos cita en la entidad Proinsalud. Docentes y beneficiarios nos hablan de la crisis que viene atravesando esta entidad, sobre todo lo que tiene que ver con la distribución de los medicamentos y las citas con especialistas. Esto fue lo que nos dijeron los docentes entrevistados. Me parece muy mal el servicio, porque llevo desde las 9 de la mañana y hasta ahora no me han atendido. Tengo una dislocación en la mano, tengo dolor, no me han atendido. Y he ido a hablar 2 veces allá y no hacen caso. Y la asignación de citas por urgencias. Siempre es el mismo problema, le dicen que compre la droga a uno, luego no le devuelven, le tienen dando vueltas y realmente no es muy bueno el servicio. Salud. Bueno, generalmente salud, el día de salud no es buena la prestación del servicio, ¿sí? Ya que la mayoría de profesores, digamos así, siempre el servicio no es muy bueno. Cada que se viene acá a los
los servicios de salud, la gente que necesita los medicamentos, las drogas, no las están entregando a día, ¿sí? Acá varias personas les toca ir a comprar la droga a otras droguerías y de paso tienen que hacer otra cola para venir a dejar esas drogas para que les haga el reembolso de esas platas. Me parece mal y no es justo que los profesores aportemos a ProEnSalud y ProEnSalud nos esté pagando de esa manera, ¿sí? No nos entreguen las drogas. Nosotros no tenemos tiempos para venir a reclamar cada ratico, ¿sí? Esa plata, ¿sí? La droga que nos dan. Nosotros tenemos nuestros quehaceres, nuestras actividades y nosotros nos citan a unas horas que no se cumplen, no se están cumpliendo unas horas, ¿sí? Los medicamentos sinceramente no los entregan en el momento en que usted sale con la fórmula. Lo mandan a venir mañana, pasado mañana, un mes, 2 meses, hasta que uno se pierde y ya no vuelve con los medicamentos. Y otro problema es comprarlos. Es una fila, es que se autorizan, que no autorizan, uno no vuelve sinceramente. Pero el problema es los medicamentos. Las citas médicas también, no se cumplen con los horarios. Digamos, uno entiende que a veces son 10, 15 minutos, puede uno esperarse, pero si a usted lo citan a las 8 de la mañana, a usted lo están atendiendo a las 9, 9 y media. Y hay pacientes, por ejemplo, en traumatología, dan citas, 3, 4 citas para la misma hora. A mí me consta, a las 10 de la mañana, 2, 3 pacientes. Pues no, que esta atención aquí está muy mal, los medicamentos no llegan. A mí hace 3 meses que me están haciendo voltear por los medicamentos. Y que venga de aquí a 8 días, que aquí le dan nuestro teléfono para que llame, o que ya aquí ya lo llamamos y ahí se mantienen así. Y uno de vueltas y de vueltas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no, que si tiene plata no se los compra, y uno no tiene plata, y uno ya te da y ya no consigue ni trabajo. Entonces pues toca de aguantar ahí. Hicieron una cirugía de la próstata y los medicamentos no le llegan. Y a la entidad, por parte de los profesionales de la medicina, tengan un cumplimiento también con el paciente, que sean respetuosos. Tengo muchas experiencias respecto de llegar a la hora indicada y no hay una atención pertinente. Esa es la recomendación, aparte de las que ya han hecho los amigos que están aquí en el centro. El Sistema General de Participaciones son los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios. Están destinados a la financiación de los servicios como salud, educación, agua potable y saneamiento básico. FECODE adelanta una lucha desde hace varios años por el aumento de estos recursos que, debido a reformas constitucionales, cada vez son más insuficientes. Por ello, muchas administraciones se ven en el dilema de cancelar la educación de los niños o pagar el servicio de energía en las escuelas. La lucha de FECODE se materializó en el acuerdo número 1 del Acta de Acuerdos del 2019. Consiste en realizar una reforma constitucional consensuada al Sistema General de Participaciones, con el fin de incrementar real y progresivamente los recursos para garantizar el cierre de 6 brechas. Acceso universal, canasta educativa, implementación de la jornada única, infraestructura educativa pública, relaciones técnicas alumno-docente y alumno-grupo, educación rural, un sexto componente que el Acuerdo 2019 logró incluir. Este acuerdo es demasiado importante porque con estos recursos se cancela gratuidad escolar, alimentación escolar, salarios de docentes, dotación, transporte escolar, entre otros. Para consensuar esta reforma se instalará una comisión de alto nivel, 2 meses después de la firma del acuerdo, la cual está integrada por varios: Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Federación Nacional de Departamentos, Federación Colombiana de Municipios, Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, agremiaciones, organizaciones y sectores involucrados en la transferencia del SGP y, por supuesto, FECODE. Es un compromiso por la educación de los niños y niñas y jóvenes colombianos.
La capacitación es muy importante para nuestros docentes. Desde Escuela Sindical se desarrolló el seminario Un espacio de crecimiento para los constructores de un nuevo país. Seminario que contó con la presencia de la ejecutiva de FECODE, María Eugenia Londoño, secretaria de Género, Inclusión e Equidad. Ella nos habló de un tema tan importante y crucial, lo que es escuelas como territorios de paz. Le damos la palabra. Bienvenida. Queremos expresar desde el Comité Ejecutivo de FECODE un abrazo fraterno y muy combativo al Magisterio de Nariño. Un magisterio que es referente a nivel nacional por su lucha, por su tenacidad y por su conciencia de clase. Así que venga esa mano, un abrazo inmenso desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad y desde el Comité Ejecutivo de FECODE. Efectivamente estamos planteando que la coyuntura es especial. Y es especial porque acabamos de firmar unos acuerdos con el Gobierno Nacional que tienen que ver en una oportunidad para poder avanzar. Es decir, lo que hay ahora es mucho por hacer y viene la consolidación inmediata de esos acuerdos. Pero quiero señalar en el otro momento un proceso de negociación que tiene que ver con la mesa de negociación de los trabajadores y trabajadoras estatales. En esa mesa, la semana que termina, se logra entonces un acuerdo que permita establecer en términos salariales el romper ese 1% que históricamente no habíamos podido alcanzar más allá y señalar que las centrales obreras planteaban el 10%, para negociar se bajaban al 7% y finalmente entonces queda un incremento salarial del 1.32% por este año y por el próximo año. Así las cosas y tasado sobre el IPC como base, el incremento salarial sería el 3.18% con el 1.32% para los trabajadores estatales, que sumaría el 4.5%. Y el Magisterio colombiano, que viene en un proceso de nivelación salarial, tiene pendiente para este año 3 puntos de esa nivelación y entonces significa que serían el 4.5% de todos los estatales más los 3 puntos del Magisterio, sería el 7.5% de incremento salarial para este año al Magisterio colombiano. Estamos esperando la expedición del decreto y posterior estaríamos expidiendo la tabla salarial que tendría que salir en el mes de junio con retroactivo a enero del año 2019. Eso en términos generales lo que tiene que ver con la negociación del salario para trabajadores y trabajadoras estatales. Y dentro del pliego de negociación FECODE del Ministerio de Educación, señalar como un elemento importante, fundamental y objetivo político que demuestra que el Magisterio trasciende de su lucha gremial a su lucha política, es la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Una reforma que permite que FECODE quede incluida en la Comisión de Alto Nivel, artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, y una reforma que plantea la consolidación de la Comisión de Alto Nivel 2 meses después de firmado el acuerdo y 6 meses posteriores para consensuar entre las partes el proyecto de acto legislativo que logre la reforma constitucional y que será presentada al Congreso de la República. Ahí necesitamos el paro, ahí necesitamos la movilización fuerte para salvar la educación pública, la salud, el saneamiento básico y el agua potable. Un elemento fundamental que también tenemos que señalar, que después del acuerdo se plantea debe ser construido en 10 meses, máximo 14, es consolidar el estatuto docente como quiera que la posibilidad de unir al Magisterio colombiano, de dignificar nuestra carrera docente, de resolver el problema de la evaluación y de igual manera pelear por el salario profesional. Es decir, el estatuto docente va a llevar la unidad del Magisterio colombiano para poder avanzar en un momento donde señalamos ese eje que venimos a trabajar hoy, la escuela como territorio de paz. Una escuela que trascienda del aula, una escuela que permita irrumpir de manera estructural en el currículo de la educación para que logremos formar jóvenes, niños, niñas que piensen en cambiar este país, que construyan pensamiento crítico y que cambien el entorno que hoy tenemos, que es adverso, que viola los derechos y que logremos efectivamente hombres y mujeres cambiar este país por lo distinto. Ese es el legado de la escuela, ir más allá, formar la comunidad y al lado de todos los sectores permitir efectivamente salvar la educación pública estatal en nuestro país. El mensaje final es que necesitamos señalar como una gran oportunidad la posibilidad de que el derecho a la vida se respete, de que el derecho a una salud digna se respete, de que se respete la paz de este país, que no se vuelva trizas. Ya con el fallo de la Corte decimos huele a paz, huele a posibilidades.
en esa separación de poderes que tiene que existir, estamos legitimando entonces esa posibilidad que dice sí a la JEP, sí a la expectativa y oportunidad de que el conflicto armado se resuelva por fin, porque aquí decimos el conflicto armado aquí no está resuelto, aquí la paz no se ha conseguido y por eso tenemos que decir que todas y todos debemos seguir apostando a la escuela como territorio de paz, tenemos que seguir apostando a la paz como justicia social y Nariño sí que sabe de eso, un Nariño golpeado por la violencia, un Nariño golpeado por las masacres, pero un pueblo nariñense que tiene conciencia de clase, que tiene claro de que este país hay que cambiarlo y que la lucha hoy es por el poder y que la lucha hoy es de clase. Vamos por los espacios de poder en el próximo octubre, vamos por el poder local, porque el magisterio colombiano sí tiene la palabra. Abrazo fraterno a nuestras mujeres maestras, abrazo fraterno a nuestros hombres maestros, porque hoy somos todos unidos, unidas, quienes tenemos que avanzar. Venga esa mano. Viva el magisterio nariñense, viva nuestra FECODE, viva nuestra Central Unitaria de Trabajadores CUT. En este importante seminario también contamos con la presencia del conferencista Mauricio Rodríguez Amaya, integrante de Corpeis, Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social. Él nos habla de un tema tan importante como es el pasado, presente y futuro del sindicalismo y asimismo el cuidado del territorio. Le damos la cordial bienvenida a Semana al Día. El énfasis de la propuesta que hemos planteado desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista político es que hoy, en el contexto de las luchas contemporáneas, no es suficiente la lucha por los derechos del trabajo si esas luchas por el derecho al trabajo no se articulan con las luchas de los territorios, porque el enfoque del capitalismo global necesariamente pasa por afectar ambas cosas, tanto el territorio como el trabajo. Así que el sindicalismo clásico tiene que intentar introducirse también a comprender esas luchas territoriales, a entender qué es lo que pasa en la vida de los territorios, y eso le va a permitir comprender que los tejidos de las luchas, que las experiencias de las luchas son sumamente amplias y diversas, en ese sentido de que hay unas luchas por la igualdad, como lo diría, digamos, Boaventura de Sousa Santos, en donde el siglo XX estuvo en el centro la lucha por la igualdad, pero también las luchas por el reconocimiento y la diferencia, es decir, las luchas de los otros pueblos y de las otras particularidades sociales, culturales, económicas, que no necesariamente están en el mundo del trabajo. Es decir, que la lucha tendría que tejer, por un lado, las luchas por el trabajo, las luchas contra la precarización, contra la tercerización, contra la deslaboralización, la lucha por mantener los derechos de quienes han logrado ganarlos a través de la negociación colectiva, ese es un paquete importante, pero también están las luchas por la naturaleza, por los bienes comunes, por el agua, por los derechos al aire limpio, etcétera, etcétera. Están las luchas de las otras poblaciones que están fuera del mundo del trabajo, las luchas de los jóvenes, las luchas de las comunidades LGBTI, las luchas de las mujeres, las luchas del campesinado, que aunque también están en el mundo del trabajo, tienen particularidades, tienen identidades propias, porque esas diferencias son las que alimentan lo que somos como latinoamericanos. Y eso implica también contribuir en la escuela a transformar los valores y los criterios de la enseñanza. Estamos en una pugna fuerte para romper en la escuela los criterios del eurocentrismo, del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo que se introdujeron en nuestra escuela como discursos legitimatorios de la invasión y de la opresión. Por eso nuestra escuela tiene que también reconocer los saberes de los otros en la perspectiva de la ecología de saberes, pero no solo reconocerlos, sino introducirlo como parte de los programas académicos. La escuela tiene que optar por prácticas de construcción colectiva de conocimiento, es decir, más allá de la evaluación individual de los muchachos y de la competencia entre ellos, tenemos que promover prácticas solidarias que le permitan comprender que hacemos parte de un mismo conglomerado histórico y de un mismo espacio social, histórico y cultural. Y ese trabajo de construcción de conocimiento colaborativo y de construcción comunitario tiene que irnos sacando de las taras de la opresión del machismo, sacándonos de las taras de la opresión del racismo. Hoy estamos enfrentando una época muy difícil, estamos en una época en donde se ha exacerbado esto que algunos han llamado el fascismo social. Ese fascismo que ya no es el fascismo del Estado político, sino el fascismo social mismo. Ese fascismo que se manifiesta en el rechazo a lo diferente, a los homosexuales, a los negros, a los indígenas, a las mujeres. Ese fascismo
que está orquestando el feminicidio y la violencia de género, ese fascismo social que hace que la gente tenga que entregarse a un puesto de trabajo sin contrato o con un contrato precario, el fascismo social del apartheid, por ejemplo, que excluye a aquellos que se consideran diferentes. Ese fascismo social hay que enfrentarlo y hay que luchar contra él, porque hoy el fascismo, a diferencia del fascismo del siglo XX, se ha democratizado y ha ganado grandes sectores de la población, pero esa población lucha de manera fragmentaria, así que mientras sigamos luchando de manera fragmentaria, las derrotas van a seguir siendo contundentes. Hay que trabajar en la idea de juntar nuestras luchas, de construir un solo tejido, un tejido de esas luchas que no oculten la diferencia de las luchas, sino que las realcen a través del tejido y que permitan juntar esas experiencias en una sola para poder construir otros proyectos emancipatorios, otras esperanzas, otras posibilidades de cambio en donde la gente, la vida y la naturaleza vuelvan a tener mucho más valor que las empresas. Hoy las empresas tienen más derechos que las personas y la naturaleza. Pues bien, hay que volver a la idea de que las personas y la naturaleza tienen más derechos que las empresas. Sí, eso me parece clave, sobre todo por aquella idea que el capitalismo contemporáneo, eso que Robinson ha llamado el capitalismo global, es un capitalismo mucho más violento contra las personas y contra la naturaleza, precisamente porque cada vez estamos más al borde del agotamiento de los recursos naturales que en otrora alimentaron el capitalismo, sobre todo ese capitalismo del siglo XX que en 150 años destruyó el 60% de la naturaleza. Entonces, hoy estamos en un momento crítico y violento de la lucha por la naturaleza. Por eso, la escuela tiene que contribuir a recuperar, en mi opinión, 3 valores. Primero, el valor de que la naturaleza es un bien común, es decir, que nos pertenece a todos y que no puede ser privatizado por uno o por dos. 2, que la naturaleza es un ser vivo con derechos. Miren ustedes el hecho, como lo ha dicho Mojica, la naturaleza no produce basura. Los que producimos basura somos nosotros, pero la naturaleza recicla todo, o sea que es un ser vivo, o sea que aquello que desaparece se transforma, que la energía al interior de la naturaleza siempre se está transformando, o sea que no produce basura. Ese aprendizaje de que la naturaleza es un ser vivo que tiene derechos, hay que ponerlo en normas, hay que ponerlo en leyes, hay que llevarlo a la Constitución también. Y tercero, que para defender la naturaleza hoy no son suficientes las pequeñas campañas que ayudan a sensibilizar, como recoger el mugre, seleccionar las basuras, etc. Eso es muy importante, pero no es suficiente. Se requiere cambiar las lógicas de poder. Se requiere sacar también del poder la lógica transnacional de que hay que romper la montaña, de que hay que hacer fracking, de que hay que destruir los ríos, de que hay que envenenar las fuentes hídricas para producir oro o para producir cualquier otro mineral. Eso tiene que salir de nuestras lógicas y eso requiere movimientos sociales, movimientos de trabajadores, indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres, jóvenes, etcétera, defendiendo el territorio, defendiendo la naturaleza de los planes de los proyectos extractivistas. Ese sería un complejo de luchas donde la escuela tiene mucho que decir y mucho por hacer. Una última llamada a los compañeros de cada departamento de Nariño, ¿cuál es? Bueno, yo creo que Nariño tiene una historia de luchas muy importante y yo diría hay que mantener viva esa historia, porque Nariño nos ha enseñado a mantener la lucha con dignidad, a no doblegarse a los grandes poderes nacionales. Nariño nos ha mostrado que tiene siempre una opinión diferente, que tiene posibilidades de transformación diferentes, precisamente porque no se ha dejado doblegar, porque hay una dignidad en este pueblo que sigue enseñándole al resto de Colombia cómo luchar. Y yo creo que eso es lo que hay que seguir haciendo, seguir luchando, seguir cambiando, seguir construyendo ciudades incluyentes, ciudades democráticas, que le muestren a otras ciudades que es posible hacer democracia, inclusión y buenos gobiernos, gobiernos transparentes. Eso le puede enseñar Nariño a este país. En Semana al Día le damos la palabra a nuestros directivos. Presentamos al docente Joner Valencia, secretario de Escuela Sindical, y a la vez las voces de los maestros que participaron en este tan importante evento. Bueno, decirles que hoy estamos cumpliendo con uno de las conclusiones que se quedaron en el 29ª Asamblea General de Delegados.
eso se convirtió ya como un mandato, que era la creación de la red de escuela sindical con delegados de todas las subdirectivas y los comités de base del departamento. Casualmente, hoy estamos culminando con la construcción, la creación de esa red, en donde tuvimos obviamente la participación de un buen número de docentes, aproximadamente unos 100 docentes que hicieron presencia en este evento, y la oportunidad de tener unos excelentes conferencistas que nos aterrizaran, nos dieran pautas, nos formaran, nos dieran unos elementos muy fuertes para nosotros tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el quehacer sindical. Entonces hoy nos estamos muy agradecidos porque la convocatoria se cumplió a cabalidad y exactamente la temática de hoy tuvo que ver como hablar un poco del sindicalismo, del pasado, el presente y el futuro del sindicalismo, sabiendo que nos toca enfrentar las políticas de Estado, unas políticas que no son creadas en el Estado, sino que obviamente el Estado lo que hace es responder a esas políticas nacionales. Y la oportunidad también de que el docente mirara el papel de la educación preponderante, que el tema político tiene que ser un elemento fundamental en el quehacer del docente, desde su aula de clase, desde su quehacer, todo lo que implica pues ese contexto de educación. Entonces, decirles a ustedes que esperamos que esta red que hoy formamos cumpla con ese objetivo, que es generar los espacios necesarios para que el tema de la formación sindical pueda ser un elemento fuerte y que llegue a las bases, que realmente es el objetivo. Bueno, las tareas es que estos compañeros que hoy hacen parte de la red puedan asumir el compromiso de la formación y la educación sindical al interior de sus bases, ya sea a nivel municipal o a nivel institucional. Y decirle a los compañeros presidentes que por favor puedan colaborar en este proceso, ¿sí? Que le den las herramientas, le den el espacio, le den la oportunidad a que estos compañeros obviamente puedan cumplir ese papel importante en la estructura y el desarrollo del cronograma y la plataforma pues que hemos desde acá construido para desarrollar escuela al interior de la subdirectiva. Las voces de la lucha sindical, educativa y social de la región se ven en Semana al Día, programa institucional del Magisterio de Nariño, por una educación al servicio del pueblo. Yo lo tomo como una formación, como bien lo hemos entendido el día de hoy, donde nos enriquecemos de los saberes de conferencistas que nos traen a la realidad, al enfoque principal de nuestro país, lo que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Y eso tenemos que replicarlo allá en nuestros municipios. Lo que pasa es que hoy en día nosotros los docentes pensamos que el sindicato solamente es pelear por primas, pelear por la salud, cuando en el contexto nos estamos perdiendo de toda la parte histórica que realmente nos arraiga, por las cuales tenemos que seguir en esta lucha. El llamado a los compañeros es primero a la unidad, porque el sindicalismo tiende y se proyecta a desaparecer. Ya no hay fuentes de empleo ni empleo formal. A razón de eso, pues no va a haber en el futuro quien se agremie. Por lo tanto, debemos asociarnos en este momento en una sola unidad. Pues muy importante el tema que se trató en el evento, el dominio de los temas. Me llevo mucha experiencia de conocimiento de los tutores que nos impartieron a nosotros en este evento, el tema de escuela de formación de líderes, y esto para poderlo impartir en nuestra institución educativa y en nuestro municipio del Charco. El desconocimiento de algunas normas que se están establecidas dentro del gobierno y que nosotros
no podemos acceder a ese conocimiento por la falta de capacitaciones en nuestras comunidades, en nuestras instituciones y en nuestro mismo municipio. El dominio de los temas, el tema de los grandes pensadores y cómo está formado el país, cómo está distribuido y cómo están atropellando a nosotros los líderes y que no podemos hacer nada para poder mitigar ese atropello. Y estos conocimientos que nos impartieron pues nos sirven para nosotros poder abrir los ojos y tratar de que nuestros pueblos también salgan adelante. El seminario me pareció muy importante, ya que hemos aclarado muchas dudas en cuanto a la reforma que se ha hecho en la educación y también lo que tiene que ver con la escuela sindical. Las tareas que tenemos en cada uno de nuestros municipios es formar el sindicalismo y crear conciencia en cada uno de los compañeros educadores, porque eso es lo que se está perdiendo. No hay compromiso social, simplemente nos dedicamos a pensar en si nos van a pagar, si nos van a cancelar, cuándo nos van a cancelar la prima, cuándo nos van a cancelar el salario. No nos preocupamos también por pensar cómo está el magisterio, si está mejorando, si está empeorando. Eso es lo que me ha parecido muy importante y nosotros como docentes deberíamos de cada día ir implementando y formando una ciudadanía para un futuro mejor. Finalizamos la entrega de lo que fue este seminario taller de Escuela Sindical con Marco Aurelio Martínez. Él es el asesor de Escuela Sindical. Nos habla de qué se viene después de la entrega de este último seminario y de qué manera los docentes van a continuar capacitándose en todo lo que tiene que ver con la formación sindical. Bueno, pues una jornada que se había planeado desde la Secretaría de Formación Sindical para reunir a los encargados de formación sindical en cada una de las subdirectivas y brindarles unos espacios de reflexión, capacitación y finalmente acordar con ellos unas fechas que permitan construir un cronograma de visitas para cada municipio. Sí, se trató de cubrir distintas dimensiones, ¿no? En la primera conferencia se habló más del tema filosófico y de actualidad mundial, al punto de, por ejemplo, hablar de la dimensión del movimiento sindical, de la envergadura que el movimiento sindical debe tener, de su capacidad crítica y de autocrítica para entender que hay que superar los espacios gremiales y corporativos para llegar a problemas que son mucho más grandes, problemas macro. Luego se habló del tema de escuela como territorio de paz, en el que se vislumbraron las dificultades que se tienen en Colombia frente al ejercicio de la profesión docente y de lograr que las escuelas sean realmente generadoras de desarrollo. En una tercera conferencia se habló del tema de la transformación, porque si nosotros entendemos que que el movimiento sindical debe ampliarse en su estructura, incluso discursiva, si entendemos que la escuela debe transformarse, entonces tenemos que aprender qué es transformarse. Entonces se hizo un taller para que los compañeros vivieran un proceso de transformación y pudieran entenderlo. Finalmente nosotros hicimos unas conclusiones sobre las conferencias y se acordaron ya unas fechas para visitar a los municipios. Que no olviden el valor que tiene la formación sindical, que sea prácticamente un discurso permanente. A veces nosotros, y lo veíamos incluso a veces en el ejercicio hoy, algunas veces los maestros tendemos a preocuparnos más por temas puntuales, temas concretos, que son importantes, pero que no deben distraernos de la verdadera labor del movimiento sindical, que es la transformación social, más en un país en tránsito hacia una vida en paz.
El acuerdo número 2 del Acta Trefecode y el Gobierno Nacional comprende la ampliación progresiva de los 3 grados de preescolar con desarrollo e infraestructura integral en instituciones educativas oficiales con planta docente oficial. Con el cumplimiento de este acuerdo, la gran mayoría de los niños y niñas del país accederán a una educación preescolar integral, la cual es fundamental en la formación desde su infancia. El Acuerdo 3 sostiene que el Gobierno expedirá un decreto en un plazo de 6 meses tras la suscripción del Acta Acuerdo para el fortalecimiento de las escuelas normales superiores. Adicionalmente, el Acuerdo 4 plantea que el Gobierno Nacional, para educación preescolar de 3 grados, avanzará en la progresividad del acceso, incremento de cobertura, mejoramiento de calidad y definición de políticas. Adelantará acciones y compromisos tendientes a fortalecer el papel de los gobiernos escolares en el marco de la autonomía y democracia escolar. Para educación media, académica o técnica, ampliará el acceso a los jóvenes con énfasis en las zonas rurales. Incrementará de manera progresiva las coberturas netas en preescolar, básica y media, con especial énfasis en niveles como educación rural y para jóvenes y adultos. Avanzará en la generación de condiciones para favorecer la educación inclusiva. Igualmente, conformará una comisión para avanzar en este propósito. El Ministerio de Educación y FECODE ratifican la importancia que el Estado genere las condiciones para la adecuada implementación de la jornada única. Por ello, se contratará un estudio con un término de ejecución de 6 meses y tomará en cuenta los siguientes componentes: infraestructura educativa, planta de personal docente, alimentación escolar, pedagógico, articulación con el PEI, currículo, plan de estudios y proyectos pedagógicos, funcionamiento de los servicios públicos e identificación de realidades y necesidades de los contextos. Estos componentes son fundamentales, pues el Gobierno se comprometió a que solo se podrá implementar la jornada única en los establecimientos educativos que cumplan con las condiciones previstas. El Gobierno presentará a la Comisión de Alto Nivel, en un tiempo máximo de 4 meses desde la firma del acuerdo, un estudio que servirá para concretar una propuesta que establezca los criterios de las relaciones técnicas apropiadas alumno-docente, alumno-aula, así asegurar la prestación del servicio educativo y atacar el hacinamiento que desborda las aulas de clase. Mientras se realicen los estudios, el Ministerio de Educación no reducirá las plantas de personal en las instituciones educativas del país. El Ministerio de Educación se compromete a adelantar las acciones para fortalecer y activar el funcionamiento de las juntas de educación nacional, departamentales, distritales y municipales. En resumen, educación preescolar de 3 grados, fortalecimiento de las escuelas normales superiores, educación inclusiva, educación rural, educación de jóvenes y adultos, respeto de la autonomía y democracia escolar, jornada única con condiciones, relaciones técnicas, juntas de educación nacional, departamentales, distritales y municipales. Este grupo de acuerdos blindan y confluyen en el Acuerdo 6, respeto y fortalecimiento de la educación pública como derecho, financiada y administrada por el Estado. En Semana al Día hacemos visible la labor de los docentes de las diferentes instituciones educativas y hoy presentamos a la institución educativa municipal de Obonuco, donde nos invita al encuentro tanto deportivo y cultural que se desarrollará el 5 de julio. Para esta fecha presentamos a la docente Astrid Álvarez, donde nos invita al segundo concurso de la canción de intérpretes juveniles y a la vez también a la docente Ruth Guerrero Caicedo, que nos invita al cuarto encuentro de danzas. Damos la palabra a estas docentes. Quiero invitar a toda la población para comentarles que este 5 de julio, en la iniciación de las fiestas Bobos de Pan, se realizará el segundo concurso de intérpretes juveniles, donde hemos invitado a todas las instituciones de Pasto. Hemos recibido los videos y las inscripciones de más de 60 niños y jóvenes. Estamos muy contentos preseleccionando estas personas. Las personas que pasen a la final participarán en talleres de expresión, de técnica vocal. Además, harán parte de un lindo video de una canción inédita de mi autoría, como el año pasado con el tema Somos Voz, que tuvo mucha promoción y mucha difusión en todos los medios.
queremos invitarlos, queremos que sepan que estos espacios son importantes para que nuestros estudiantes potencialicen todas sus aptitudes y sus talentos. Queremos crear un espacio de paz y tolerancia en donde todos nos conozcamos y nos aceptemos y sea la música la protagonista. Esperamos que todos nos visiten y conozcan el corregimiento, porque las fiestas Bobos de Pan son muy lindas y hay mucha producción cultural de la gente de Oruco, que es gente muy amable y muy receptiva con todos. Llegamos hacia el final de una emisión más de su magazine Simana al Día en televisión. Recuerden visitar las redes sociales, nuestra página web www.simana.org.co, en YouTube, Facebook. También nos encuentran ustedes en nuestra emisora online La Voz del Maestro. Recuerden todos los sábados a las 9 de la mañana sintonizar nuestro magazine Simana al Día en radio a través del dial 740M de Ecos de Pasto. Simana al Día en televisión llega a ustedes gracias al canal CNC. Toda la información educativa, sindical, del carácter social, político, lo encuentran ustedes aquí en Simana al Día en televisión. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche, con repetición los domingos en el mismo horario. Recuerden, docentes del Departamento de Nariño, defendamos ese derecho tan fundamental a la salud, una salud con dignidad. Los esperamos el próximo 27 y 28. Paro de 48 horas por la defensa de la salud de los docentes y sus familias. Feliz descanso. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el problema del pueblo, se va el padre, se marcha el maestro.